calentamiento global, que es el tema que elegimos para este parcial. Y bueno, comenzaremos explicando lo que es el calentamiento global. El calentamiento global es un problema ambiental que consiste principalmente en el aumento de la temperatura en el ambiente o en la atmósfera. Y bueno, este se da por diversos fenómenos o principalmente por actividades humanas, o sea, actividades que realizamos nosotros mismos. Y bueno, de esta forma, como mencionaba anteriormente, la temperatura va aumentando gracias a un fenómeno con el que está directamente relacionada, que se llama gases invernaderos. Estos gases se encuentran en el ambiente o bueno, en la atmósfera, pero en una cantidad equilibrada. Estos gases lo que permiten es que atrapan el calor. Bueno, o sea, nosotros aquí estamos simulando que este es el planeta, o bueno, más que nada la atmósfera, ¿no? Entonces, el proceso consiste en que la luz entra y al igual que los rayos del sol, y obviamente entra el calor y aumenta la temperatura. Y lo que hacen los gases invernaderos es que atrapan ese calor, pero ya no permiten que los gases vuelvan a salir. Entonces, al momento de que tú aumentas los gases invernaderos, la temperatura se desequilibra totalmente. ¿Por qué? Porque obviamente al aumentar los gases invernaderos atrapan mucho más calor y es por eso que aumenta la temperatura. Y bueno, estos gases invernaderos, entre otros, son el dióxido de carbono, que se produce por la quema de combustible del petróleo principalmente. Nosotros aquí lo que queremos hacer es una representación. Bueno, en este caso tenemos un papel que vamos a quemar y en este caso esto estamos simulando que es la atmósfera. Y bueno, entonces en nuestro experimento lo que nosotros hacemos es quemamos el papel, vamos a encender el papel y al quemarse el papel vamos a ir observando cómo va cambiando digamos que pues la imagen de la pecera, en este caso, que es nuestra atmósfera. El calor lo que hace es que, bueno, al aumentar la temperatura y debido al fuego, bueno, aquí observamos cómo cambió la pecera, que es lo mismo que representa nuestra atmósfera. Y bueno, ¿por qué se da esto? Es lo mismo que explicábamos de los gases invernaderos. Los gases invernaderos lo que hacen es que permiten que entre el calor y la luz solar, pero estos atrapan todo el calor y ya no permite que salga. Entonces es por eso que en nuestra pecera se ve como empañado. Se podría decir que estamos representando lo que son nuestros gases invernaderos. Y bueno, esto se da por diversos gases invernaderos, como el dióxido de carbono que mencioné, que se da por la quema de petróleo, también por el metano, que es por la descomposición de la basura, por el óxido nitroso, que es por las actividades agrícolas, por eso aquí lo representamos con un árbol, y otra vez volvemos a quemarlo. Y observamos cómo, o sea, aquí lo que queremos representar es cómo ya no permite que el calor salga por lo que es o sea, que salga hacia el espacio. Entonces todo el calor se queda atrapado en lo que es nuestro planeta Tierra. Y bueno, así, estas solamente son representaciones de las actividades humanas que afectan día a día nuestra Tierra, y de esta forma es como se va efectuando el calentamiento global. También otro muy importante que conocemos es el uso de aerosoles, que son los gases fluorados, que aquí tenemos un spray. Entonces al momento de que nosotros estamos usando eso, estamos haciendo un desequilibrio en los gases invernaderos debido a que se producen más. Porque bueno, la naturaleza por sí solos tienen estos gases invernaderos, pero cuando nosotros, los seres humanos, gracias a nuestras actividades, aumentamos todavía más los gases, el desequilibrio es total
y bueno, se crea un desastre y así es como se va dando el calentamiento global. Y no impide que salgan los gases y que bueno, que siga su proceso o su curso natural como ya debería de ser. Esto se dio y se empezó a dar principalmente por la revolución industrial. Desde ahí empezó el problema de lo del calentamiento global. Y bueno, son solo algunos la representación de algunos de los problemas que puede pasar gracias al calentamiento global, pero Abril nos va a explicar acerca de qué otros problemas se pueden ocasionar gracias al calentamiento global, que también son sumamente importantes. Bueno, algunos de los problemas que está ocasionando el calentamiento global son muchos. El calentamiento global empezó más fuerte que otras veces desde hace 100 años, incluso últimamente ha subido la temperatura más que en la revolución industrial, que fue cuando se empezó a dar este fenómeno. Y el calentamiento global ha dado que el hielo en el Ártico haya disminuido, entonces esto significa que los glaciares empiezan a derretir y el nivel del mar empieza a aumentar. Cada año el Ártico pues sus glaciares empiezan a derretir, entonces sube 0.41 milímetros al año solamente de los glaciares del Ártico. Esos son unos, también existen los glaciares de Groenlandia, que si juntamos con los del Ártico, se haría un aumento del nivel del mar de 3.1 milímetros por año, que realmente es muy poquita cantidad de agua, pero si nos ponemos a pensar que es en todo el mar al año, es muchísimo. Esto ocasiona también que no solamente se derritan los polos, en lugares como África, en algunos lugares del Mediterráneo o Asia, se aumenta la temperatura muchísimo creando sequías, entonces la gente ya no tiene que comer, se empieza a acabar el agua y son cosas que a todos nos afectan muy en directo y nosotros no nos damos cuenta porque pensamos que no nos va a pasar nada. Una de las cosas que podría llegar a pasar si se derriten todos los polos, que es lo que año con año estamos haciendo, es que islas pequeñas que son importantes como por ejemplo Jamaica, las Bahamas, Cuba, países incluso como Belice podrían desaparecer gracias a que se está derritiendo los glaciares del mundo. Y bueno, se tiene calculado que si se llegan a derretir todos los glaciares, desaparecería 10% de la población mundial, ya que desaparecería Shanghái, Nueva York y Londres, que son metrópolis mundiales en donde vive muchísima gente, que si de verdad no cuidamos el ambiente, esto va a seguir pasando porque pasa día con día y realmente como sigue aumentando la temperatura, los polos nunca se vuelven a congelar y esa agua que es agua dulce se desperdicia ya que se junta con el agua de los océanos, entonces no nos queda nada bueno porque ni aprovechamos el agua, solamente aumentan los mares, se llegarían a inundar algunas ciudades muy importantes y pues no es nada bueno y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que es por un coche, porque vamos por un refresco, porque usamos spray, o sea, son cosas insignificantes, pero si lo multiplicamos por toda la gente que lo hace en el mundo, es muchísimo el daño que le estamos haciendo al planeta. Entonces, pues, estas son las consecuencias más notorias del calentamiento global y pues esto es lo que pasa, lo que nos está pasando hoy en día. Y curiosamente nosotros se podría decir que estamos llevándonos a nuestra propia destrucción, porque a lo mejor ahorita no le damos la importancia que deberíamos y decimos como, bueno, pues a lo mejor pasa en 10 años o a lo mejor ya ni siquiera nos toca, pero tenemos que estar totalmente conscientes de que esto es algo real, esto es algo que está pasando y esto es algo que a los únicos que nos va a afectar va a ser a nosotros y esto es algo que tristemente nosotros estamos produciendo. Entonces es importante estar consciente de que debemos empezar desde el día de hoy a tomar alternativas para poder empezar a cuidar otra vez nuestro ambiente o a empezar a componer lo que nosotros mismos hemos hecho. Una de las alternativas que podemos hacer para disminuir esto es, por ejemplo, el hecho de no usar el coche para ir a todas partes y a lo mejor caminar o usar otros medios de transporte como la bicicleta o otros que no utilicen ya sea de gasolina o de energía o electricidad, al igual que apagar las luces cuando no las ocupamos en nuestra casa también ayuda. El hecho de obviamente no tirar basura, tirarla en contenedores y bueno,
Todas estas alternativas son importantes porque aunque parezcan cosas insignificantes, al final hacen un gran cambio. Como decía Abril, a lo mejor 4.41 milímetros al año no suena mucho, pero en realidad sí lo es muchísimo si ya estamos hablando de todo el mar y estamos hablando de que aumenta cada año. Entonces esto sí sería sumamente trágico si no se llega a controlar y si no aprendemos cómo empezar a cuidar nuestro planeta. Y bueno, nuestro principal propósito era resaltar eso y era explicar principalmente cómo es que afecta el calentamiento global, cómo es en sí que funciona, cómo es que se da este proceso. Y bueno, pues eso es todo lo que queríamos transmitirles y espero que lo hayan podido comprender. Gracias. Factores que llegan a afectar más al medio ambiente en la capa de ozono sería el ser humano, ya que ayuda a deshacer mucho el mundo. La vida diaria también afecta en la capa de ozono, ya que este fenómeno se le llama smog y esto afecta a la capa de ozono.